Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Esta noche vamos a hablar sobre el azúcar, y en parte os lo debo porque hay un par de personas que me dejaron comentarios pidiendo que hablara sobre este tema al hilo del programa anterior que trataba sobre bebidas energéticas. Estas dos personas son José Sánchez y Keitaro Urashima. Me han pedido que si podía hablar sobre el azúcar. Pues aquí estamos hoy para hacerlo y desde luego ya os aseguro que no va a ser un programa de 5 minutos, porque el azúcar desde luego hay mucha tela que cortar aquí y me imagino que al final ni durará 5 minutos el programa y ni hablaremos todo lo que tenemos en mente porque algo se nos quedará en el tintero seguro. Pero vamos a lo que vamos. En principio decíamos en el programa anterior sobre las bebidas energéticas que pese a la mala fama que tenían al principio algunos de los elementos de estas bebidas, resulta que al final el azúcar y la cafeína lo peor que podían tener, ¿no? Y entonces yo decía que además, si las autoridades sanitarias, concretamente la EFSA, pues había concluido que tanto la L-taurina como el glucuronolactone no eran tan nocivos y eran bastante soportables, yo decía, si así lo dicen las autoridades sanitarias, pues nos fiaremos de ellas. Bueno, pues hay otro comentario en este vídeo de otro suscriptor, de Miguel Ángel Ranz, que dice, como decía, muy bueno el vídeo y tal, pero si nos vamos a fiar de las autoridades, virgencita, déjame como estoy. Entonces, aclarar un poco a qué venía mi comentario. Hombre, las autoridades sanitarias están para eso, pero claro, no siempre pueden dar en el clavo por H o por B. Entonces, claro, en el programa anterior yo decía, si lo dicen las autoridades, refiriéndome a que tanto la L-taurina como el glucuronolactone son dos sustancias en las que los estudios a día de hoy sí están a la par o sí darían la razón a lo que venía a decir la EFSA. Por lo tanto, en este caso nos daba lo mismo que lo dijera o no lo dijera la EFSA, ¿no? Porque a fin de cuentas es lo que se viene diciendo. Pero ¿qué ocurre? Pues que en el programa de hoy a lo mejor la misma autoridad sanitaria, la EFSA, no ha estado tan fina. En principio, ¿por dónde empezaríamos con el tema del azúcar? Digamos que está viviendo un momento muy similar al que vivió el tabaco hace bastantes años. Hace unas cuantas décadas resulta que el tabaco era glamuroso, estaba bien visto fumar. A nadie se le pasaría por la cabeza que podría ser nocivo, incluso cancerígeno, ¿no? Y resulta que a través de varios estadios en el tiempo, se pasó de ser un producto glamuroso y bueno a lo que es hoy, que es un producto permitido, pero que podemos ver cuando compramos una cajetilla lo que pone en ella. O sea, que produce cáncer, que produce esto, aquello y lo demás allá. Que produce hasta la muerte. Eso lo ponen las cajetillas de tabaco. En tan solo unas décadas de haber puesto, digamos, los puntos sobre las íes, lo que es este producto. Pero estamos en el siglo XXI, y precisamente en el año 2013 la EFSA volvió a hacer un estudio sobre el azúcar o lo nocivo que pueda ser y concluyó que no solamente no es malo y no es nocivo, sino que ni siquiera es responsable de la obesidad. Entonces aquí Miguel Ángel Ranz me dirá, a ver por dónde nos sales ahora. Bueno, pues en el caso de hoy la EFSA se lució al concluir eso, porque luego se ha visto que precisamente la EFSA debería tener científicos independientes, es lo que se dice, y creo que algo se ha legislado al respecto de que lo sean, porque resulta que en el momento en que se hizo este estudio, que me parece que fue en 2013, pues la persona que hizo el estudio, a la vez de estar en la EFSA, también formaba parte, creo que de la presidencia de un grupo alimentario. Por lo tanto, aquí las cosas no quedan muy claras, ¿no? Luego se ha estado viendo que en la mayoría de los estudios que se venían haciendo, pues detrás estaba la financiación de las compañías azucareras, de compañías alimentarias. Entonces todo esto, digamos que embadurna la información que pueda salir de estos estudios.
Entonces, a día de hoy, ¿dónde está el azúcar? Pues está en un momento en el que, si habéis visto hace 2 días, pues en el propio telediario, ha salido la noticia de que en Estados Unidos se quiere imponer un gravamen, lo que es al azúcar, ya que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, considera que es la responsable de obesidad, de esto, de aquello. O sea que ahora ya la Organización Mundial de la Salud sí está reconociendo, a 2016, menos mal, bueno, por lo menos que es nociva el azúcar y que está ocasionando muchas enfermedades, empezando por la obesidad, la primera. Y es que, para entrar a desglosar por qué ocasiona todo esto, comenzaríamos diciendo que el cuerpo humano tiene un pH, y ese pH viene estando en entre 7.35 y 7.45. Si el pH neutro está en 7, pues digamos que somos un pelín alcalinos. Bueno, nuestro enemigo sería la acidosis, aunque por encima, porque si os habéis dado cuenta, entre 7.35 y 7.45 hay un margen estrechísimo. ¿Por qué nos preocupamos tanto de la acidosis y no de la alcalosis, si estuviéramos por encima? Pues porque con la nutrición que llevamos y los hábitos que llevamos, lo normal es que el pH descienda. Si fuera al contrario, si por H o por B nuestro peligro habitual fuera que subiera el pH, que nos hiciéramos más alcalinos, entonces nuestra preocupación debería ir por ahí. Pero no es el caso. Y no es el caso porque, como digo, con las dietas que llevamos, los refrescos carbonatados, azucarados, con todas las cosas que nos metemos en el cuerpo, lo que hacemos es acidificar el cuerpo. Y entonces lo que nos tiene que preocupar es qué hacer con esto. ¿Cómo defendernos de esa acidosis? Bueno, pues en principio, hay personas que siguen dietas alcalinas. Yo en principio considero que estas dietas son sanas, porque se basan en elementos que son muy saludables a nivel nutricional. Ahora bien, si realmente estas dietas consiguen acidificar por el pH de los alimentos que contiene, por el propio pH de los alimentos ingeridos, ahí ya no estaría tan de acuerdo, que no digo que no, sino que simplemente no llego hasta ahí. Porque los alimentos se digieren en el estómago con ácido clorhídrico, o sea que todo esto, digamos que es extraño. Pero en cualquier caso, como esas dietas siempre son saludables por el tipo de ingesta que se hace, pues vamos a dejarlo así. Pero sabiendo entonces cómo nos afecta la nutrición para tener un pH más ácido o más alcalino en el organismo, digamos que pese a que yo comparta o no aquello que decíamos, pero sí que hay alimentos que, pese a ser más ácidos o más alcalinos, sí es cierto que acidifican el organismo. Entonces, por ejemplo, tenemos que un limón es bastante ácido, contiene ácido cítrico. Y sin embargo, está comprobado, la dieta ayurvédica, por ejemplo, recomienda eso que hacemos un montón de personas ahora mismo, lo del limoncito por la mañana en el vaso de agua, ¿no? De agua tibia. Bueno, medio limón, concretamente. Pues eso ya lo hace un montón de gente, porque parece ser que ese limón dentro del organismo lo que hace es alcalinizar ese organismo. Y sin embargo, de base, entra siendo ácido. Bueno, pues el azúcar, ocurre una cosa con ella, y es que el azúcar es bastante ácida. Precisamente los elementos que utilizan en su refinado la convierten en un elemento bastante ácido. Pero el azúcar, una vez que entra en el organismo, lo acidifica como lo que más. Y si se te ocurre un elemento que acidifique más que el azúcar, me lo puedes poner en los comentarios para aprenderlo. Porque, desde luego, a día de hoy, por los estudios que se vienen haciendo, el azúcar acidifica y muchísimo el organismo. Seguramente que por más de un motivo, pero yo voy a explicar una secuencia de cómo actúa el azúcar en el organismo para acidificar a medio o largo plazo. Y con esto vamos a cuadrar un poco el por qué hay veces que nos parece que el cuerpo nos está pidiendo algo dulce, ¿no? Seguro que te ha ocurrido en ocasiones, incluso se llega a la hipoglucemia y te dan hasta temblores, pero antes de llegar a esto tú dices, me apetece algo dulce, el cuerpo me está pidiendo algo dulce, y entonces te parece sabio, porque si escuchamos al cuerpo, pues
generalmente acertaremos con lo que nos pide, salvo en los casos en los que tengamos dependencia de una sustancia, como es el caso del azúcar. Con lo del azúcar ocurre lo siguiente. ¿Cuántas veces nos han dicho cuando tenemos miedo con el tema del azúcar y nos han dicho el cerebro necesita glucosa? Cierto, el cerebro necesita glucosa, la que necesita, ni más ni menos. Y también necesita proteínas. Sería muy bueno desayunar proteína por la mañana, pero eso es otro capítulo. Continuamos con la glucosa. El cerebro necesita glucosa. Ocurre que, bueno, y todas las células del organismo consumen glucosa, y todas esas bacterias y hongos que tenemos en el organismo les encanta la glucosa. Entonces, ¿qué ocurre cuando entra glucosa? Que todos estos elementos se cobran su ración. Pero concretamente las bacterias y los hongos, como seres vivos que son, pues ya se encargan ellos de todo lo que entre me lo quedo. Entonces, cuando la ingesta de azúcar es alta, y desde luego que lo es en la nutrición actual, pues en ese caso lo que ocurre es que bacterias y hongos se ponen las botas con esa glucosa que entra. En consecuencia, al cerebro no le llega, y como no le llega, se encarga de pedir más. Por eso decimos, curioso, acabo de comer azúcar y tengo ganas de más. Y además, curiosamente, el azúcar parece que nunca nos cansamos de comer, y que no se me olvide contaros ahora por qué pienso yo que podría ser. Bueno, volvemos a lo anterior. El cerebro nos pide más y queremos más ingesta de azúcar. Cuanto más metemos, más gordas se ponen esas bacterias, esos hongos, más empiezan a defecar en nuestro organismo y por lo tanto a acidificarlo. Precisamente de ahí viene esa acidosis que hablábamos antes, de todo ese material de desecho, no solo en las mitocondrias celulares, porque a fin de cuentas las células sanas no consumen tanta glucosa, pero sí de los desechos tanto de bacterias como de hongos. El hígado, ¿qué hace? Pues intenta hacer algo ahí, y entonces segrega un alcohol, y ese alcohol sintetiza un alcohol que al final lo que hace es que nos notemos pues extraños, con ese bajón, con esa acción del neurodepresor que es el alcohol, y precisamente es porque lo tenemos en sangre, porque el hígado se intenta defender metabolizando todo ese material de desecho, tanto de bacterias como de hongos. Bueno, pues ahí viene toda esa acidificación, pero además es una navaja de doble filo, porque como digo, cuanto más engordan y cuanto más crecen en número y se descompensan todas esas bacterias y hongos, el cerebro más nos está pidiendo porque menos le llega, porque tenemos un mayor número y más gorditos de bacterias y de hongos. Con lo cual, entrado en ese círculo vicioso, pues tenemos lo que tenemos. Tenemos que el cuerpo tiene que hacer algo, que el hígado hace lo que decíamos antes con el alcohol, que por otra parte, si estamos acidificados, ¿qué hago también? Pues voy a retener líquido. ¿Y por qué voy a retener líquido? Pues porque si tenemos un pH ácido y lo mezclo con agua, intento llevarlo al neutro. Cuanto más agua lo mezcle, más al neutro me iré. Por lo tanto, lo hacemos para diluir esa acidez. De ahí que personas que también comen mucho dulce, pues dicen, a mí me engorda el agua, bebo agua tal, y me siento hinchado. Efectivamente, te sientes hinchado porque el cuerpo es sabio, y como medida de intentar hacer algo con esa acidosis, lo que hace es retener ese agua. Entonces, cuando una persona está obesa por grasa, pues tiene grasa, tiene celulitis, pero cuando está hinchado es por retención de agua. Y normalmente el cuerpo retiene cuando encuentra que tiene por qué retener. De ahí que cuando estas personas toman algún diurético para ver si pueden conseguir algo, no consiguen deshincharse. ¿Por qué? Porque el organismo dice, ¿y ahora qué ocurre? ¿Por qué me abren aquí el filtrado glomerular? ¿Por qué me aceleran el filtrado glomerular? Y entonces se pone a retener, y lo que hacemos así es volver loco al organismo. Como decía antes, es un arma de doble filo lo del azúcar, porque tenemos también que, por más que comamos o que bebamos refrescos azucarados, no nos cansamos. ¿Y esto por qué podría ser? Pues en principio sí está la voz de alerta del cerebro de que nos está pidiendo más porque no le llega. Pero yo tengo otra tesis, algo que se me ha ocurrido, tanto como tesis, y es lo siguiente.
Bueno, habría que ir un poco lejos. Y es que, como ya tocamos en algún otro programa, en aquel sobre la vitamina C, resulta que todos los animales segregan vitamina C diariamente de forma endógena. Pues precisamente la inmensa mayoría de los animales, incluido el ser humano, tienen una enzima que es la L-gluconolactona oxidasa y que se encarga lo que es de sintetizar la vitamina C de forma endógena a través de la glucosa. Es decir, estamos diseñados para que todos los días el organismo secrete unos cuantos gramos de vitamina C. Precisamente cuando descubrieron esta vitamina al principio, le llamaron la hormona del estrés, porque se dieron cuenta de que cuanto más estresado estaba el animal, más segregaba de esta vitamina. Pues ahí está. Resulta que el ser humano tiene atrofiada esta vitamina y no la segrega. Por lo tanto, es curioso que haya una sustancia que es la glucosa, a través de la cual el organismo, nuestro organismo, está programado para sintetizar esa vitamina tan necesaria y resulta que no puede hacerlo. ¿Qué puede ser lo que ocurre ahí? Pues puede ser que el organismo, el cerebro, esté diciendo dame más porque necesito esa vitamina C, y resulta que por más glucosa que metamos al cuerpo, nunca vamos a tener esa vitamina C en las dosis que quiere el cerebro, porque tenemos atrofiada esa enzima. Curioso, ¿verdad? Dejar el azúcar. Y no resulta tan disparatado, porque a fin de cuentas sabemos a día de hoy que donde hay acidez hay enfermedad. Y eso ya lo vio Otto Warburg por los años 20 del siglo pasado. Precisamente este premio Nobel pues se dio cuenta de algo, y es que en toda enfermedad hablamos de enfermedades bioquímicas, por supuesto no de una torcedura, de una articulación o tal. Pero las enfermedades se caracterizan precisamente de estar en un entorno ácido. Y concretamente las células tumorales, esto es lo que vio Otto Warburg, precisamente estas células no hacen la combustión del oxígeno, sino que se alimentan de glucosa. Y se mueven en un entorno tanto ácido como anaeróbico. No requieren del oxígeno para la combustión en la mitocondria. No funciona así. Esto fue lo que vio este premio Nobel. Y esto lo vio en 1924, que toda célula tumoral se alimenta del azúcar, dicho así de claro. ¿Por qué a día de hoy tenemos esta ingesta tan exageradísima de azúcar? Porque precisamente nos la meten en todos los alimentos, incluso en los que menos imaginamos que puedan llevarlo. ¿Por qué podría ser? Cuando se toca este tema, generalmente se habla de una conspiración. Como sabéis, los habituales de este canal, yo no suelo ir en la línea conspiranoica, sobre todo porque, no sé, debería ver a los que conspiran para decir, anda, está conspirando. Entonces yo simplemente veo los hechos y formulo aquí cuestiones que cada cual dejo en el aire, pueda llegar a su propia conclusión. Pues precisamente, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué si Otto Warburg ya sabía en los años 20 esto, nos meten el azúcar hasta en la sopa y en cantidades muy por encima a lo que la Organización Mundial de la Salud nos dice que sería saludable? Porque no hay que olvidar que un simple refresco azucarado, tal como viene en la lata, pues una simple lata de esas ya es una dosis que supera lo que nos está recomendando la OMS, que anda por los 25 gramos aproximadamente de azúcar. Un simple refresco. Imagínate en todos los alimentos que nos están metiendo el azúcar, lo que estamos haciendo en nuestro organismo. Por lo tanto, yo, como digo, no entiendo de conspiraciones. Pues hombre, me imagino que cada cual con su negocio intentará, no sé. Yo lo que creo es que la responsabilidad debe ser de cada uno. Cada cual debe despertar y debe decir, pues bueno, sabiendo que el azúcar es nociva, debería dejarlo. No sería fácil, claro, pero precisamente al no ser fácil nos está confirmando que engancha. Bueno, pues lo que estaba diciendo, Otto Warburg, 1924 ya descubre todo esto. Pues
Vamos a los hechos, como digo, yo no voy a conspiraciones, voy a hechos. ¿Qué hacen en oncología a día de hoy cuando precisamente hay que hacer una prueba para detectar un cáncer, para confirmar que lo hay? Esa prueba diagnóstico, concretamente PET, la tomografía por emisión de positrones. Bueno, pues esta prueba consiste en lo siguiente. Consiste en inyectar una sustancia, o mejor dicho, dos sustancias a la persona. Una sustancia es un marcador radioactivo, porque la primera sustancia lo que va a hacer es alimentar las células cancerígenas y se van a concentrar, precisamente al ir con el marcador, se van a concentrar en determinado punto, porque las células cancerígenas van a consumir. Y entonces, al ir acompañadas de ese marcador, en la tomografía, en el PET, se va a ver cómo destaca ese punto, porque está consumiendo, porque se está alimentando, porque las células cancerígenas consumen 200 veces más glucosa que las células sanas. Bueno, pues, ¿a qué no sabéis cuál es la primera sustancia que acompaña a este compuesto radioactivo? Glucosa. O sea que los oncólogos, la medicina moderna, sabe precisamente que las células tumorales se alimentan de glucosa y hasta lo utilizan en la propia prueba de detección. Por lo tanto, como decía antes, yo qué sé si hay conspiraciones, yo qué sé si primero nos quieren envenenar para luego vendernos medicamentos, ni lo sé ni me importa, porque lo que intento es cuidarme yo mismo, aunque la verdad es que cada vez nos lo ponen más difícil, pero desde luego lo más sencillo es que antes de que venga nadie a cuidarte, intentes hacerlo tú mismo. Y, como decía, no iba a ser un programa corto. Yo te voy a proponer algo esta noche. Te voy a proponer algo si llevas tiempo viendo que tienes un cansancio, una fatiga cronificada, estás cansado a todas horas, que te encuentras hinchado, hinchada, más de lo que deberías por algún motivo, que tienes acidez de estómago, te tomas una cerveza y no puedes con ella, te da acidez, o una digestión pesada, tienes problemas con las digestiones. Te propongo lo siguiente, porque dejar el azúcar es muy complicado, pero te propongo que si tienes uno de estos síntomas, te notas mal por alguna de estas razones, entre otras muchas, dejes el azúcar durante 2 semanas. Dejar el azúcar es prácticamente imposible, lo vamos a encontrar en todas partes, pero me refiero al azúcar añadido, al que conscientemente tú sabes que al coger un producto lleva azúcar, o al echar una cucharada de azúcar al café. Por supuesto, si le vamos a echar sacarina va a ser peor todavía, porque las alternativas que hay, virgencita, déjame como estoy. Pero bueno, a lo que íbamos. Te propongo que lo intentes. Y si en 2 semanas no has notado nada, pues haz lo que quieras, pero me gustaría que vieras los resultados en solamente 2 semanas. Ahí lo dejo, no me extiendo más. Por supuesto se me han quedado cosas en el tintero y por supuesto nos hemos ido de esos 5 minutos. Ya sabíamos que más o menos así va a ser esta noche. Nada más. Gracias por aguantar todo este chaparrón y buenas noches con Miguel Noche.